producto de nuestras decisiones como sociedad. Las instituciones, las realidades son producto de decisiones sociales. No hay nada en la sociedad que no sea nuestra responsabilidad. Es decir, nada de lo que vamos a ver tiene una generación espontánea. Es producto de procesos, es producto de decisiones, es producto de consensos y de disensos sociales. Es por eso que empezamos históricamente reflexionando de cuál es la realidad inmediata anterior. Y para ello yo quisiera partir de algunos elementos sociales que son poco discutidos en nuestro contexto. Son datos de los que estamos acostumbrados a hablar y que lo repetimos porque los medios así lo difunden. Somos prioritariamente una sociedad joven. Tenemos la ventaja del bono demográfico. Más del 70% de nuestra población menor de 30 años. Es decir, tenemos, como lo vamos a ver más adelante, condiciones demográficas que nos permitirían estar en una posición mucho mejor de la que estamos en este momento. Es decir, eso nos lleva también a reflexionar que el Estado debiera priorizar para ese 70% de la población. ¿Sí? La lógica nos diría, bueno, si la Constitución dice que el Estado se organiza para el bien común y nuestra población es mayoritariamente joven, el Estado debiera estar haciendo algo ahí. Sin embargo, hay una resistencia mayúscula a abordar los temas del 70% de la población. Estamos hablando de niñez, de adolescencia, de juventud, mujeres. Eso lo vamos a ver ahorita, pero el punto es que el Estado en temas de niñez, juventud, adolescencia, se ha replegado y estamos en este momento teniendo los índices más altos de América Latina de embarazos en niñas, que se ha vuelto una problemática que en este momento UNFPA está estudiando, acaban de publicar su estudio específicamente qué está pasando en Guatemala. Todavía es un área, digamos, poco escudriñada. El problema de esto se asocia principalmente a una decisión de Estado. No hagamos censo. Y digo es una decisión de Estado porque los parámetros técnicos, habrán aquí varios economistas, siempre referimos como economistas que un censo tiene un valor científico de 10 años. Las proyecciones que se realizan sobre censos más allá de 10 años tienen márgenes de error más altos. El último de Guatemala, 2002. ¿Cuántos guatemaltecos somos ahorita? Guatemaltecos y guatemaltecas. 15 millones, 18 millones, 17 millones. ¿Quién da más? 16. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Esto que está pasando ahorita es parte de la incertidumbre en la que vivimos en Guatemala. Somos amantes de la incertidumbre. Guatemala es una sociedad basada en la incertidumbre. Aquí todo es así, a tientas. A ver cuántos somos: 17, 18, 15, 14, 13, 12. 15 adentro y 2 afuera. Y 2 afuera. Bueno, la CEPAL, en su instancia especializada en materia de población, se atreve a plantear que para el año 2015, es decir, para el año pasado, íbamos a ser 16.157.970 guatemaltecos y guatemaltecas. Claro, coincido con el planteamiento del colega cuando es el RENAP, en las condiciones en las que ustedes ya lo conocen. Dice, el año pasado hemos emitido 18 millones de DPIs. O sea, es decir, entonces, claro, el vacío que genera, la incertidumbre que nos genera esto es porque al final el Estado debe planificar en concreto. Yo no puedo planificar política pública para 16 millones de guatemaltecos, somos 18. Y si 2 de esos están fuera, ¿sobre qué base planifico? ¿Sobre qué base priorizo? ¿Sobre qué base decido los lineamientos centrales de la política pública en un Estado? Si en este momento andamos a ciegas.
Pero de pronto ese no es el centro de lo que quiero plantearles. El objetivo de poner esto es: necesitamos producir alimentos para 16 millones de personas, servicios médicos, educación, vías de comunicación para 16 millones de personas. Necesitamos tener capacidad de cubrir necesidades energéticas, alimenticias. Éramos exportadores de maíz, ahora somos importadores. Teníamos 7 especies, se han extinguido 3. Es decir, el conocer el contexto, el contexto demográfico es el primer orientador de la política pública. Pero es una decisión, insisto, es una decisión de Estado no hacer censo. Eso conlleva otras implicaciones políticas. Pero si la máquina nos quiere dejar continuar, diríamos que aunque somos inicialmente una sociedad propensa a la vida, digamos, el enfoque del G4 al tener ahí a las dos estructuras religiosas más importantes en términos organizados, el primer planteamiento es: Guatemala es una sociedad propensa a la vida, tiene un bono demográfico de los más altos de América Latina y una tasa de fertilidad de 4 hijos por familia, por mujer, perdón, en edad fértil, que es la tasa más alta de América Latina. Y esto se agudiza cuando nos movemos hacia la provincia. En hogares indígenas tenemos 6.5 hijos por mujer en edad fértil. Somos una sociedad proclive a la vida. Y es que, desmitificando el hecho de que no solo es que nos guste tener muchos hijos y que haya mucho cariño en las familias, sino que cada 2 nuevos brazos en cada familia se convierten en motor, por lo menos, de producir alimentos. Se vuelven fuerza de trabajo. Es decir, en la provincia principalmente, en economías de autosostenibilidad, de autosustentables, cada hijo, a partir de los 4 o 6 años, se incorpora a labores productivas de subsistencia para la familia. Esa es la lógica. No es el cariño, porque también tenemos uno de los índices más altos de divorcio en América Latina. Sin embargo, aunque somos una sociedad propensa y proclive a la vida, igualmente somos una sociedad propensa y proclive a la muerte. En términos sociales, en términos de política pública, seguimos siendo la tasa más alta de Centroamérica en mortalidad infantil. 24 niños por cada 1000 nacidos vivos. Niños que mueren por causas prevenibles, desde diferentes elementos hasta el punto de condiciones de higiene en el parto. Somos una sociedad que sigue sosteniendo su sistema de salud materno-infantil sobre conocimientos ancestrales, porque el Estado no llega a todo el territorio nacional. Y el mismo sistema de salud ha tenido que recurrir a incorporar prácticas ancestrales en la atención materno-infantil para poder cubrir las necesidades de partos, en todo caso atendidos por comadrones. Pero esos niños que nacieron vivos y murieron en el proceso pudieron haberse salvado. Igualmente, aunque somos una sociedad con un bono demográfico grande, ¿qué estamos haciendo con ese bono demográfico? Lo decía el colega por allá, lo estamos expulsando. Expulsando, y más adelante vamos a sostener por qué también lo estamos explotando. Pero en función de expulsión, las estadísticas de la Organización Internacional de las Migraciones refiere, porque también, como nos encanta la incertidumbre, no sabemos cuántos guatemaltecos hay viviendo fuera, y ese va a ser el gran reto para el Tribunal Supremo Electoral,
para garantizar el voto en el extranjero en el 2019. ¿Para cuántos va a preparar el tribunal? ¿Cuántas boletas va a imprimir? ¿En qué distrito van a votar? ¿Cuál va a ser el mecanismo de voto? ¿Físico, electrónico? ¿Dónde van a votar? Eso sí ya se definió, es solo para presidente y vicepresidente. Pero es de esos debates, salen bonitos, donde el Congreso aprueba lo que se le ocurre y después que mira el tribunal cómo sale, y todas las instituciones del Estado tienen que apoyar al Tribunal Supremo Electoral para implementar el voto en el exterior. Además, voto en el exterior, ¿en dónde? En Miami, en Washington, en todo el mundo. Porque además los guatemaltecos somos buenos para viajar, entonces a donde uno va aparece más de algún guatemalteco. Bueno, esa es nuestra realidad. Nuestra sociedad está expulsando a ese bono demográfico. Mientras estamos hablando aquí, por lo menos 17 guatemaltecos y guatemaltecas van a estar buscando el sueño en el exterior. Claro, el elemento negativo de la expulsión tiene una contracara positiva, que es que solo para el 2014, que son datos ya, digamos, verificados, los migrantes en el exterior mandaron 5.5 millardos de dólares, mientras Estados Unidos nos ofrece para el Triángulo Norte de Centroamérica 750 millones de quetzales a través del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte. Esa es un poco la comparación. 5.500 millones de dólares enviados por los migrantes. Claro, eso conlleva una serie de temáticas sociales que de pronto las identificamos pocos. Me tocó hacer una investigación en Salcajá, que es uno de los municipios con mayor cantidad de población migrante. La mayoría de hombres migraron, y entonces ustedes en Salcajá encuentran hermosas casas, bellísimas casas, de pronto solo en la fachada, porque cuando uno entra es otra la realidad, pero ahí hay venta de vehículos, venta de electrodomésticos, los mejores colegios del país, es decir, hasta 5. Los 3 primeros niveles los usan para comercio, los otros 2 niveles para vivir. Es un municipio del ensueño. Una arquitectura ecléctica entre la arquitectura gringa y cómo la interpretamos en Guatemala, pero hay detrás un contexto antropológico, la soledad femenina. Qué lindo. Hasta cierto. Mujeres formando hijos que a los 12 años lo único que piensan es irse para el norte, hablan 2 o 3 idiomas, tienen una cantidad de acceso a recursos, buena educación, etc. Pero la parte humana, esa la hemos dejado de lado, porque a esa el Estado no le pone atención. Pero entonces cuando enfocamos el problema de la migración, y estos datos los pongo más actualizados ahorita, pero quiero recalcar que en el periodo del gobierno norteamericano que ofreció la reforma migratoria, en el caso de Guatemala tuvimos la mayor cantidad de deportados en la historia de relaciones bilaterales contemporáneas entre Guatemala y Estados Unidos. Los indicadores, el 2013 terminó con más de 50.000 deportados guatemaltecos, el 2014 terminó con más de 52.000 deportados guatemaltecos. Y el punto es que a pesar de las deportaciones masivas y a pesar del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos con Guatemala, que es el único país que no tiene TPS de Centroamérica, el envío de remesas siempre se mantuvo en incrementos. Nunca descendió. ¿No tiene? TPS. Costa Rica tiene el beneficio, solo Guatemala no lo tiene. Panamá, que nunca lo creo que Panamá ahí me agarró, no estoy totalmente seguro, pero el único que no lo tiene, igual que Guatemala, es Panamá. En el caso de Guatemala hemos hecho una mala gestión diplomática, desde el punto de vista en el que un presidente dijo que no lo necesitaba, porque claro, inmediatamente la firma de los acuerdos de paz, la cantidad de recursos internacionales que vinieron a Guatemala no hizo necesaria la dependencia de las remesas en aquel momento. Del presidente Arzú para acá, pues ha habido una gestión diplomática complicada en el tema del TPS. Aquí están los datos hasta el 2014.
consolidados por el Banco de Guatemala, en donde cierran 5.544 millones de dólares enviados por los migrantes. Y aquí están los datos de las deportaciones hasta el año 2014, en donde se cerró con 51.157 guatemaltecos deportados. La relación entre Centroamérica y Estados Unidos es una relación en constante evolución y construcción. Sin embargo, traigo este elemento a la mesa porque la importancia de las remesas en la economía guatemalteca es determinante. El consumo en nuestro país se está sosteniendo por la vía de las remesas, lo vamos a ver más adelante. Y el problema es que si en un gobierno demócrata, con toda la buena intención de aprobar la reforma migratoria y de retribuir el voto hispano, que fue el que llevó a la reelección al presidente Obama, tuvimos este contexto de política migratoria, imagínense y con el que viene. Bueno, el drama de la migración no solo tiene que ver con los adultos. La crisis que estalló en el año 2014 respecto de niños migrantes que llegaron a ciudades norteamericanas sin acompañamiento de adultos, eso fue de pronto para mi planteamiento el detonante del endurecimiento de la política exterior norteamericana respecto del Triángulo Norte de Centroamérica. La crisis migratoria de niños que llegaron a ciudades norteamericanas sin acompañamiento de adultos, por lo menos 57,000 niños detenidos en ciudades norteamericanas, guatemaltecos, 57,000 niños guatemaltecos, fue de pronto esa tecla que activó a la política de seguridad nacional norteamericana y que llevó a tomar la decisión de ubicarnos al Triángulo Norte de Centroamérica como una de las 5 amenazas mundiales a la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso nos lo han venido a repetir a este contexto social en varias oportunidades. Nos lo dijo el vicepresidente Joe Biden, nos lo dijo uno de los asesores, que ahorita se me escapa el nombre, del señor Bromfield, que vino y nos dice que es asesor del Departamento de Estado. Miren, ustedes son una de las 5 amenazas mundiales a nuestra seguridad nacional. Les estoy hablando de realidad nacional. Todo lo que ustedes están viendo puede ser fácilmente sustentable con discursos, coberturas periodísticas. Aquí no hay interpretaciones. Aquí hay un hilvanar eventos que estamos viviendo. ¿Y por qué? Porque al final, más allá de la crisis humanitaria que representa este problema, obviamente queda demostrado que a pesar de las inversiones norteamericanas en asegurar su frontera sur, con muros, con visiones satelitales, con radares de calor, etc., 57,000 niños guatemaltecos le demostraron a Estados Unidos la porosidad de su frontera sur. Claro, con las amenazas actuales en el mundo por terrorismo, ya no se necesita andar cargando uranio para decir que hay una amenaza a la seguridad nacional. Ahora, con un sobrecito de cualquier ¿cómo se llaman estos? Químicos, cualquier cosa, cualquier elemento químico puede convertirse en una amenaza de armas de destrucción masiva. Salgo de este contexto sociodemográfico para pasar a condiciones socioeconómicas, porque por algo la gente decide irse. Cuando uno le pregunta a los niños de Salcajá, bueno, ¿y qué querés ser cuando sea grande? Irme para el norte. Ahí hay una lógica. Sus papás se fueron y toda la vida se la han pasado escuchando que el papá vive muy bien en Estados Unidos, que él es el que manda el dinero para el colegio, para los juguetes. Entonces al final hay una suerte de emulación. No obstante, hay otras condiciones económicas en el país que están llevando a que ese por lo menos 1.7 de millones de guatemaltecos y guatemaltecas, más los que están decidiendo irse, tomen la decisión de por qué irse. Y entonces rápidamente es obligado a hacer un repaso de algunas variables económicas. Condiciones de pobreza. El INE en el 2005, refirió que los niveles de pobreza eran del 5.7% de la población
y ahí más o menos decían dónde se concentraba la pobreza. Las áreas más oscuras son en donde los niveles de ingreso eran por encima de los 4.953 quetzales, y las más claras son las áreas en donde los ingresos mensuales iban de 0 a 1.756 quetzales. Esto nos refiere, obviamente, en dónde está concentrada la mayor cantidad de inequidad social en nuestro país. Esto fue en el 2005, pero quisiera brevemente pasarme al 2014. Esta es la encuesta nacional de condiciones de vida publicada por el INE el año pasado. Y esta nos refiere, yo siempre conozco mi máquina, pero esta no la conozco. Vamos a ver si esto nos ayuda. Esta encuesta nos refiere cómo está la condición de pobreza al año pasado. Vamos a ver. Incidencia total de pobreza. Aquí tenemos la incidencia de pobreza por departamento en el 2006. Esta fue la anterior encuesta nacional de condiciones de vida. Las áreas de mayor pobreza en el país se concentran en el norte. No obstante, esta es la condición al 2014 por departamento. No ha variado. No ha variado. Sin embargo, quiero traerles una reflexión rápida. Yo les invito a revisar este informe que presenta el INE, porque hay una aparente contradicción. Los indicadores de concentración se han reducido, es decir, la inequidad en el país se ha reducido. El índice de Gini ha tendido a una mejor distribución, es decir, ya no existe la misma concentración que en el 2006, pero la pobreza aumentó. La pobreza aumentó de un 53,7 a un 59,2. ¿Y cómo explicamos que la pobreza aumentó y la equidad igualmente aumentó? Es decir, se redujo la inequidad. Y aquí la reflexión que hemos realizado con algunos colegas es que precisamente en estas áreas de acá ha habido un proceso acelerado de urbanización en el país. Hay una concentración de población, la migración interna ha desplazado población hacia las áreas urbanas de estos departamentos. Y ha habido una concentración en nuevas grandes ciudades. Ya no solo hablamos de Guatemala, Quetzaltenango y de Antiguo Guatemala. Ahora hablamos de grandes ciudades en occidente y en suroccidente. Como no hay censo, la única variable que nos permitió determinar eso fue la concentración de empadronados en las elecciones del año pasado. Y entonces, los movimientos del padrón nos permitieron identificar ese crecimiento de personas mayores de 18 años hacia ciudades urbanas y centros de desarrollo en toda esta área. Pero ese no es el punto que me interesa demostrar. El punto que me interesa demostrar es que la pobreza de los sectores pobres no se agudizó, sino que lo que hubo fue un desplazamiento de clase media hacia la pobreza. Y una pobreza en los centros urbanos, en donde la pobreza es mucho más inhumana que la pobreza de la provincia. Es decir, en los contextos rurales, la pobreza tiene un marco axiológico que permite el sostenimiento de los pobres. El marco axiológico de la pobreza rural tiene una lógica de compartir. Lo poco que yo tengo lo comparto para que el que tengo a la par no se muera igual que yo, no nos muramos, o no se muera antes que yo. Hay un contexto ético. En las áreas urbanas la pobreza es inhumana. Aquí vemos a alguien muriéndose en un semáforo por X o Y circunstancia y no somos dignos ni siquiera de bajar el vidrio. Al contrario, lo cerramos y pasamos más rápido para no tener nada que ver con el contexto, con el fenómeno. Y eso está pasando en todas estas grandes ciudades, en todos estos nuevos centros de desarrollo urbano. La pobreza está aumentando a partir de clases medias. Es decir, ustedes y yo, que comemos nuestros 3 tiempos
y tenemos nuestro carro y podemos tener varios celulares y de pronto una vez al año salir del país, tenemos mucho más propensión a ser pobres que a ascender en la escala social. Y eso lo hemos construido ustedes y yo. Esa es nuestra realidad. Los que eran pobres no mejoraron, pero no empeoraron. Eso lo determina el índice de Gini. No me voy a meter en esos elementos técnicos, los invito a revisar este informe, pero esa contradicción entre la baja del índice de Gini y el aumento de la pobreza solamente se explica a partir de la extinción de la clase media en la economía guatemalteca. ¿Y por qué? Bueno, eso lo vamos a ver en algunos momentos respecto de cuál es la dinámica de la economía nacional. Ya vieron dónde se concentra la pobreza, son recurrentemente los mismos departamentos, pero eso nos lleva a que igualmente, como no tenemos datos exactos, la presunción es que por lo menos 8 millones de guatemaltecos viven bajo líneas de pobreza. Y no sé cómo estamos con el tiempo, pero quiero hacer un ejercicio rápido, un ejercicio muy rápido, que les voy a agradecer que me compartan. No estamos grabando, así que no va a ser utilizado en su contra. ¿Cuánto necesitamos? Si piensan solamente en ustedes, de manera individual, ¿cuánto necesitamos por día para solventar nuestras necesidades alimenticias? ¿Los que comen 3 o los que comemos 5 tiempos? ¿Cuánto necesitaríamos por día? En promedio, solo por ustedes, por una persona. A ver. 50, 60 quetzales. 100. 70. 120. 100. Vamos por cuestiones de tiempo. Paremos la reflexión. Variamos de 50 quetzales a 120. Eso implica que entre nosotros, algunos tienen dietas especiales, otros digamos, recomendado que comamos poquito por tiempo, comamos 5 veces al día. Nosotros aquí tenemos esas particularidades, ¿cierto? Bueno, en promedio, hagamos un promedio generalizado y digamos que del 50 a 120 vamos a dejarlo en 75, ¿les parece? Es un promedio algo así. Dejamos el 75 para solamente hacer un redondeo. La mayoría de los que estamos aquí nos toca desplazarnos a nuestro centro de trabajo. ¿Cuánto gastamos en transporte por día? Solamente ustedes. Un galón. En términos en términos monetarios, 50, porque además el galón si no tienen que hacer 2 horas de cola en una ciudad que ya colapsó, más parqueo, otra vez hagamos un gran esfuerzo de hacer un promedio. 40 llevábamos de alimentos. En el agregado 115. Lo dejamos en 40 un poco para 115. Bueno, ahora es pecado no cargar tiempo. Bueno, ahora ya no hay tiempo de aire. Ahora es pecado no tener datos. No tener redes. ¿Cuánto invertimos los que estamos aquí de manera individual por día en servicios tecnológicos? 20, 25, 15, 25 por día, porque estamos hablando que al mes estamos pagando entre 700 y 900 quetzales. Sí, bueno, vamos a decir que 25. En el agregado, ¿cuánto llevamos? Más 25, 140. Muy bien. Además, en la capital no hay... Uno está sometido a muchas tentaciones y entonces uno no se deja de dar su lujito por día, que un cafecito en barista, que un pastelito en no sé dónde, la refla o la reunión fuera de la oficina. Entonces esos son gastos extras. ¿Cuánto dinero de los que estamos aquí de manera individual dedicamos cada día en vivir?
Digan que no se venden un café de 15 quetzales. 25, 50. Dejémoslo para no excedernos mucho en 30. Vale. 170. No contamos una enfermedad imprevista. No contamos un accidente imprevisto. Se me olvida, nosotros ya lo incorporamos en el tema del transporte. Nosotros aquí sí tenemos la posibilidad de acceder al ocio. Nosotros sí tenemos la posibilidad de invertir algo en distracción, que algún día se me ocurre ir al cine, que me voy a un centro comercial a vitrinear, cualquier cosa que nos ayuda. A los que estamos aquí sí lo podemos hacer. ¿Cuánto podríamos invertir en eso? En distracción. Diario 100, 50. Vale, ¿cuánto damos en el agregado si lo damos en 40? Vale, fíjense ustedes, redondeando. Los que estamos aquí para tener un día con bienestar, necesitamos por día, por persona, 200 quetzales. Es decir, en el momento en el que usted sale de su casa, necesita por lo menos llevar en la bolsa 200 diarios para cubrir sus necesidades mínimas que le permiten tener algún nivel de satisfacción en esta ciudad. ¿Estamos de acuerdo? Solo para venir aquí gastamos 300 más o menos. Más o menos. Este es un día. Un día, ¿cuántos al mes? Días muy pocos. El punto es que nosotros, para experimentar bienestar en un día cotidiano, necesitamos 200 por día. Eso que ahí no metimos la ciudad. La diversión, eso era parte del ocio y la distracción. Pero esto nos remite a que por cada uno de nosotros que gastamos 200 por día, hay un guatemalteco que no puede gastar para cubrir todas sus necesidades 20 quetzales. Eran 16 e hicieron un ajuste de $275 para definir la pobreza. Es decir, 8 millones de guatemaltecos viven cada día sin poder gastar más de $2.75 por día para cubrir todas sus necesidades individuales. Individuales. Y entonces eso nos lleva a que piensen ustedes su día, un día cualquiera, en donde no puedan gastar más de 20 quetzales en ese día. Solo no salir de la casa. Esa es una de las realidades. Pero ese es el contexto de 8 millones de guatemaltecos. Y el problema se agrava cuando por lo menos 2 millones de guatemaltecos viven en extrema pobreza. Eso significa tener que vivir con menos de 12 quetzales por día. 12 quetzales. Y ahí estamos incluyendo enfermedades, muchos de ellos enfermos crónicamente, o muchos de ellos con niveles de desnutrición. 12, piensen un día cotidiano. ¿Qué de todo lo que dijimos quitarían para poder cumplir con la condicionante de no poder vivir con más de 12 quetzales por día? Eso es vivir en extrema pobreza en Guatemala. Y eso se explica por seres humanos que comen una vez cada 2 días, o que tienen una libra de arroz, o de maíz, la cocen, un día se toman el agua, al día siguiente llevan a la molienda o hacen algo con el maíz, con el grano. ¿Pero incluyen el olote también? Ahora el olote se utiliza para que el maíz lo muelen parejo. Es decir, esa es nuestra realidad. Y es uno, por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, hay otra persona en esas condiciones. Ese es el contexto económico del país. Sí. Entonces, ¿por qué no irse, digamos, un guatemalteco que gana 7, 8 quetzales la hora del trabajo en comparación con Estados Unidos que está a $10 la hora? Ese es el incentivo. Es que por eso refería al inicio de estas reflexiones, Guatemala está expulsando a su pueblo.
La gente sale expulsada. Y pongo esto rápidamente porque el presidente Morales es el presidente que debe sentar las bases para cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable que Guatemala firmó a nivel internacional. Es un compromiso mundial y ahí está el objetivo. El objetivo es que esos 8 millones de guatemaltecos pobres desaparezcan para el año 2030. Esa es la responsabilidad de ustedes en sus partidos políticos. Porque a ustedes es a los que les compete hacer propuestas viables para eliminar la pobreza de aquí al 2030. El presidente Morales es el primer presidente de los nuevos objetivos de desarrollo sustentable. Es al que le toca sentar las bases institucionales para eliminar la pobreza en este país. Pero es a ustedes, que seguramente van a estar compitiendo en las próximas elecciones, a quienes les toca hacer propuestas reales para que eso se logre. Y eso es solo en materia de ingresos. Ya se me fue el tiempo y voy a pasar rápidamente a algunas otras variables. Vamos a hacer un repaso rápido de algunas otras variables. Vivienda. La Asociación Nacional de Constructoras de Vivienda determinó para el año 2014 que había un déficit de 1.7 millones de viviendas en el país. Es igual número de familias que multiplicadas por 4 en promedio les da el total de personas que en este país no cuentan con una unidad unifamiliar de vivienda. Los mayores déficits coinciden exactamente con la hipótesis que les planteaba hace un momento, que el país está urbanizando aceleradamente. Hay centros urbanos en donde ya se identifica los mayores déficits. Guatemala cabecera, Alta Verapaz, San Marcos y Huehuetenango, en sus cabeceras es en donde están los indicadores de déficit más altos. Pero el problema no es solo de que las familias no tengan vivienda, porque los que la tienen, y se fue el colega que lo planteó, los que la tienen, además tienen lo que se determina técnicamente como déficit cualitativo. Es decir, tienen con qué taparse la cabeza, pero no tienen agua entubada, no tienen drenajes, no tienen conexión eléctrica, no tienen condiciones de... Servicios básicos. Bueno, aparte de los servicios básicos, el tema del hacinamiento. Las unidades unifamiliares generan una cantidad de hacinamiento grande, es decir, en una misma habitación ahí cocinan, ahí comen, ahí duermen, ahí está el chucho, el gato, el pollo, los patos, ahí mismo, es decir, el nivel de hacinamiento no solo está en el Mariscal Zavala ahorita, también hay hacinamiento en las unidades unifamiliares. El objetivo 11, y voy a ir rápidamente planteando algunos de los ODS, porque los ODS son responsabilidad de Estado, es decir, son un compromiso de Estado. Ya fracasamos con los ODM, los Objetivos del Milenio, sería complicado fracasar también en los de desarrollo sustentable. El 11 plantea que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Díganle esto a Cambrai 2, díganle esto al Cantón Panabaj, díganle esto a la cantidad de cinturones de asentamientos, la cantidad de asentamientos humanos que hay en los cinturones alrededor de las ciudades más urbanizadas, entre comillas, en el país. Y obviamente Cambrai no era un asentamiento humano pobre. Pero bueno, esa es nuestra realidad. ¿Cuál es la mayor causa de muertes en menores de 5 años? Enfermedades respiratorias. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la mortalidad infantil en menores de 5 años predominantemente por enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Bueno, el bebé nace y como en el mismo cuarto donde duerme, ahí es donde hacen la cocina con leña. Además, compite en aire limpio con 7 adultos, o 3 o 4 adultos y 5 hermanitos de edades variadas. El hacinamiento lleva a otros problemas. Claro, la segunda causa de muerte en menores de 5 años son las enfermedades asociadas a problemas
intestinales. Y esto, su causa inmediata anterior es el acceso al agua. El estudio que hizo ONUAGUA en Guatemala en el año 2014 concluyó con la señora Elisa de Colón, determinando que 50.000 familias en el país no tenían acceso al agua potable. Perdón, 500.000. Pero además, el 90% de nuestras fuentes superficiales de agua están contaminadas. Somos, como país, uno de los reservorios de agua dulce más grandes de América Latina. Tenemos de la mayor cantidad de concentración de agua dulce en el continente. ¿Y qué hemos hecho con ella? Lo que hicimos con el agua de Amatitlán cuando se dio la primera lluvia. Es por cultura que agarramos cualquier empaque, bajamos la ventanilla del vidrio y la tiramos a la calle. Es por cultura. Las empresas privadas. Además, pero no solo, ¿por qué solo volteamos a ver a las empresas grandes? Es cuestión de cultura. Yo cada año hago una gira con mis estudiantes y vamos a la cuenca del río Guacalaque y siempre que vamos encontramos un niño tirando la basura al río y siempre le digo a mis estudiantes, pregúntenle por qué. ¿Por qué haces eso? Mi mamá me mandó. Yo no exculpo a las grandes empresas que lo hacen, pero somos una sociedad sucia. Disculpen que lo planteé tan cruel y tan crudo, pero agarro el chicle y lo pego abajo de la mesa. Agarro el empaque y le enseño a los menores a que lo tiren por la ventana. No falta un bus atrás del que yo vaya, en donde agarren y tiren la basura por la ventanilla. Somos esa sociedad. No faltan las empresas, claro. Como principales, ¿no? No faltan las empresas, pero como sociedad esa es nuestra práctica. Y eso lo vamos a ver en otros problemas que estamos viendo. Fíjense ustedes, según ONUAGUA, en este estudio, en aquel momento, con solo 334 municipalidades, 2 cumplían con potabilización del agua. Es decir, que el agua que ustedes consumen en nuestros municipios, porque los únicos 2 municipios es uno de Chimaltenango y uno de Jalapa. Y el resto del país no cumple, según este estudio de ONUAGUA, con las condiciones de potabilización. Eso nos lleva a la segunda causa de muerte de menores de 5 años en el país, en donde la diarrea es la que está robándose la vida de los menores. Ese bono demográfico de una sociedad propensa a la vida se está muriendo por acceso a agua. Además, seguimos teniendo problemas de enfermedades transmitidas por vectores, que ya fueron erradicadas en casi toda América Latina. Aquí seguimos teniendo brotes de malaria, de dengue, de chikungunya, de zika, y lo que venga seguramente en Guatemala nos va a afectar. ¿Por qué? Por el manejo que hacemos de nuestros recursos hídricos en el país. El objetivo 6 de los ODS plantea garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todas y todos. Ya me dio calor de hablar de estos temas, me van a disculpar que me interesan. Y entonces, eso hace porque es necesario regular el agua. Y ese no es un tema de la marcha de hace 2 semanas. Eso quedó planteado en la Constitución de 1985. Es que no es a las comunidades que marcharon a las que se les ocurrió el tema de la ley del agua. Los constituyentes lo dejaron plasmado en la Constitución. Lo que no ha habido es voluntad política. No conozco qué partidos hay aquí, pero me atrevo a decir que algunos de los partidos que ustedes representan tienen 4, 5, 6 periodos en el Congreso. Es culpa de ustedes y de sus partidos también que no se haya legislado, porque lo que ha faltado es voluntad política. La ley del agua quedó establecida en la Constitución. Avanzo rápidamente, y este para mí es el problema que realmente les digo, nos roba la dignidad como sociedad. Cuando salimos, los que tenemos la posibilidad de salir de Guatemala, es difícil abordar un problema como este que se roba la dignidad de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque al final somos una de las sociedades más desnutridas de América Latina. Tenemos la tasa más alta de desnutrición de América Latina. 1 de cada 2 niños. Según la encuesta nacional de salud materno-infantil del 2008-2009, la prevalencia de desnutrición crónica es de 49.8%. 1 de cada 2 niños en este país tiene algún grado de desnutrición. Y el problema no solo es en este momento, cuando estábamos empezando de producir, porque el bono demográfico
El bono demográfico se hace real cuando se traduce en producción económica. Fundesa determinó que el problema de la desnutrición tiene un costo para el Producto Interno Bruto del 11.4%. Ese es el costo de la desnutrición de este país. Podríamos estar, imagínense, con ese bono demográfico y con condiciones más equitativas de producción, ¿cuánto estaríamos produciendo en Guatemala? Cristian, o es lo conveniente que es tener una sociedad desnutrida para hacer mano de obra barata. Más que conveniente, yo me atrevo a decir que es un problema con el que ya nos acostumbramos a vivir. Como no lo vemos aquí inmediatamente, como vamos a un centro comercial y no vemos ni a los niñitos súper desnutridos, ni a los niñitos digamos, con problemas de obesidad por desnutrición, entonces es un problema que se hizo crisis en el gobierno de Alfonso Portillo en el 2000, cuando el vicepresidente dijo, ¿por qué están hablando de desnutrición con este niñito tan gordito? Miren, y de ahí para acá, la crisis de la desnutrición en este país han estado recurrentemente en el debate. La desnutrición fue el tema central del ENADE de hace 3 años. La desnutrición creó el Plan Hambre Cero del Partido Patriota. La desnutrición es acción prioritaria de la CESAN, del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, en discurso el debate y la problemática de la desnutrición ha estado permanentemente abordada desde el 2000. En la realidad, esto es un estudio hecho por un matutino que fue a Jocotán y Camotán 12 años después, y le dieron seguimiento específicamente a Juanita. Juanita era una niña que en la crisis de Jocotán y Camotán era una niña desnutrida. 12 años después es una madre desnutrida, amamantando hijos desnutridos. Ese es el ciclo de la desnutrición en nuestro país. Y cuando lo vemos en términos de política pública, cuando ustedes evalúan qué lugares ocupaban Jocotán y Camotán en los municipios priorizados del Plan Hambre Cero del Partido Patriota, Jocotán aparecía en el número 23 y Camotán en el 65. Quiere decir que hay municipios con niveles de incidencia de desnutrición, como en el de Tejitán, en donde lanzan el Plan Hambre Cero y el 93% de su población tiene desnutrición. Así es. Esa es la realidad, esa es realidad nacional. Este es un zambullón en los temas que no siempre discutimos y los medios no siempre posicionan como los hashtags del día. Entonces los dejamos de ver. El objetivo 2 plantea poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Condiciones económicas, esta es la parte más aburrida, son la parte estadística, no me voy a detener mucho. Ya lo decía el licenciado hace un momento, el licenciado Denis, salimos de una crisis de transición y la economía nunca llegó a lo que los acuerdos de paz imaginaron como posible desarrollo y crecimiento para el país. Guatemala se ha movido en un modesto 3.5% de crecimiento sostenido. Eso quiere decir que todos los años la economía crece. Todos los años hay un crecimiento sostenido, modesto del 3.5, pero hay ese crecimiento. Agregar un dato. En la gráfica anterior, justamente, se recuerda, en el año 2009 fue el huracán económico a nivel mundial, en América Latina, tuvo decrecimiento en promedio 2.5%. Guatemala fue el único de dos países en toda América, incluyendo incluso Estados Unidos, que creció 0.5%, es lo que dice ese gráfico. La economía guatemalteca creció 0.5% en medio de una crisis mundial donde todo el mundo prácticamente decreció en su economía y nosotros fuimos uno de los dos países. Es decir, si lo vemos con el 2.5 negativo promedio más el 0.5 positivo que tuvimos, Guatemala creció 3% arriba del resto de América Latina. La tendencia. Ese es un buen punto. Ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que a pesar de todo, Guatemala sigue atrayendo inversión extranjera. Claro,
Ahora vemos qué calidad de inversión extranjera es la que viene a Guatemala. Ese es otro tema. Pero mientras Guatemala en el 2014 atrajo 1.396 millones de dólares, Panamá nos triplica con 4.719 millones de dólares en inversión anual. Claro, Panamá tampoco está tan libre de pecado con el tema de los Panama Papers, pero hay un crecimiento en la región permite que, a pesar de todo, Guatemala siga atrayendo inversión. El Salvador, según datos, entre el 2008 y 2014, El Salvador es el que menos atrae inversión. Guatemala está entre los más grandes, junto con Honduras, Costa Rica y Panamá. Seguimos siendo un espacio en donde efectivamente hay oportunidades para la inversión. En las calificadoras de riesgo no estamos dentro de los mejores, pero estamos en la condición de BA1, que es un poquito abajo del justo medio, y eso nos pone de cara a que cumplamos con el objetivo 8, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Aquí me voy a pasar a hacer una reflexión rápida de qué es lo que está moviendo la economía nacional. ¿Cuáles son las fuentes de crecimiento de ese 3%? Y esto tal vez es la parte más chocante. ¿Por qué? Porque la principal variable económica medido el Producto Interno Bruto por el lado del consumo son las remesas. Es el dinero que manda la gente de afuera. Los ingresos del Estado es más grande ahora esto que las exportaciones. Ha superado el tema de las exportaciones. Otro de los motores de la economía nacional, los cultivos extensivos. Ahora ya no es algodón, decía el licenciado Denis en su momento. Ahora es palma africana y caña de azúcar. Tenemos de las agroindustrias más rentables del mundo. Estamos dentro de los países con agroindustrias más rentables, el tercer lugar en materia de agroindustria azucarera. Otro de los motores que mueve la economía guatemalteca, obviamente, es este punto, lo que el Programa de Naciones Unidas plantea como economía subterránea. Y en economía subterránea, ¿qué entra? La economía del crimen organizado, que es tal vez la que más nos pone así, el crimen organizado. Pero además, en economía subterránea entra el contrabando, entra la falsificación, ¿cómo se denomina lo de la falsificación? Siempre se me olvida. La piratería. Y la piratería institucionalizada. Porque el alcalde estaba enojado porque estaban, digamos, invadiendo el Amate. Yo mismo he ido a comprar películas al Amate. Lo reconozco. Lo reconozco. El Buki. ¿Por qué? No me voy a justificar, pero como sociedad así es. Cine japonés, ¿dónde lo consigo en Guatemala? ¿Dónde consigo cine japonés aquí? Con el Buki. Pero al final, por eso digo, es piratería institucionalizada. Vamos a los outlets de jeans, porque ahí los jeans de Wrangler, de no sé qué más marcas, no soy de marcas, pero se hacen en Guatemala, solo que no les ponen la marca. Y entonces los sacos que no se van a exportación los venden aquí. Y vamos a comprar los outlets porque es material de marca hecho en Guatemala, solo que sin la platina. Es decir, en la economía subterránea, además de la piratería, además del contrabando, además del narcotráfico o las actividades criminales, las actividades económicas criminales, ahí hay todo el mecanismo de economía informal, que no paga impuestos. Le hace falta nombrar que también hay crimen organizado, no se le puede denominar así, pero hay estructuras criminales dentro de las mismas instituciones que hacen que todas las compras que realiza el Estado de Guatemala sean sobrevaloradas, y pues de ahí viene decreciendo la economía nacional. La licenciada se me adelantó un tema, aparte de la economía subterránea, perdón, su punto está un poquitito más adelante, ahorita lo voy a retomar. Gracias. Me voy a saltar esto rápido para llegar a lo que plantea la licenciada. Minería y energía. Minería y energía es otro de los motores, no menos del 11.3% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de actividades económico-extractivas e hidroeléctricas, principalmente. Somos
el segundo productor de energía en Centroamérica y consumimos la mitad de lo que producimos. Es decir, por lo menos el 50% de la producción energética en el país la vendemos. México, Honduras, Nicaragua. Es un buen negocio, perdón. Es de esas cosas contradictorias. Ahí tienen más o menos la matriz de producción, 2.474 megawatts al año, por mes. ¿Sí? Pero de eso, ¿cuánto se llevó a China? Lo que actualmente en regalías, que es lo mínimo. Sí. Además con ¿cómo se dice? Con regalías voluntarias o del 1%. Esa es la realidad energética. El objetivo 7 plantea garantizar el acceso a una energía accesible, segura, sostenible y moderna para todos. Aquí está lo que plantea la licenciada: los negocios con el Estado. El buen negocio es venderle algo al Estado, tener una plaza fantasma, poder tener algún pariente que esté en una posición de decisión de los recursos públicos. Esa es una realidad de otro de los motores de la economía. Y no la vemos mal, por favor. ¿Pero serán solo negocios con el Estado o los negocios del Estado? Está incluido. Está incluido precisamente, porque como decía bien la licenciada, a veces es la sobrevaloración, no son solo las plazas fantasma. Pilas que costaban 321 quetzales y fueron facturadas por 1.800 quetzales. Alimentos triplicados en su precio, por favor. Digamos, es un poco el tema de salud pública. Siempre salud pública está así, porque hacen compras y no registran, como la ley del presupuesto, creo, si no estoy mal, el artículo 17 establece las etapas para registrar todo en el sistema del SICOIN web. No lo hacen, se sobrevalora el presupuesto y cada año se está pagando la deuda. Aunado a ello está la sobrevaloración de los contratos de medicamentos. Entonces yo siento que no es de que el país donde vivimos sea pobre, sino que está mal administrado, y aparte pues yo siento que las investigaciones lamentablemente están un poco cortas aún, porque este problema viene de años atrás. Solamente que ahorita el Partido Patriota no está en la realidad nacional, sino que eso ya viene desde años. Ahorita lo vamos a ver históricamente, lo que planteaba el colega también. Perdón, lo dijo licenciado, las comisiones por adjudicación, las coimas. Esa es una realidad económica. Los fideicomisos, totalmente de acuerdo, los fideicomisos. En el tema del transporte en Guatemala, es una de las grandes inequidades de este país. Todo el país patrocina el subsidio que le damos al transporte en la ciudad capital. Pero además hubo una compra de buses por 2.000 o 3.000 unidades. Solamente vinieron 175 unidades. Compraron los repuestos para las 3.000 y los tienen embodegados. 15 minutos, ya no me voy a extender entonces. Pero esto nos ha llevado a que esos sean los motores de nuestra economía. Esos son los motores de la economía. Y esta gráfica plantea lo que dice la licenciada. Claro, los negocios del Estado y con el Estado, como lo plantea el licenciado, esos negocios del Estado y con el Estado han obligado a un incremento de los presupuestos nacionales que van desde 1980, en donde eran 722 millones, hasta el 2010. Vamos a ver la gráfica más actualizada. Pero obviamente, para tener el buen negocio de los negocios con el Estado, hay que tener un Estado que esté dispuesto a expoliar y a negociar y a incrementar sus presupuestos. Estamos hablando que en el 2016 72.4 millones era el proyectado, y ahora, a partir como resultado de la mala implementación de la metodología de presupuestos participativos, ya se habla que va a incrementarse el presupuesto del año entrante en casi 9.000 millones. O sea que vamos a tener un presupuesto alrededor de los 79-80.000 millones de quetzales. Licenciada. Bueno, y se invierte de mal manera, porque digamos no invierten en que las instituciones como la fiscalizadora, que es la Contraloría General de Cuentas, o nosotros que somos Ministerio Público, que somos el ente persecutor, no se nos apoya económicamente, porque no les conviene.
Solo para mencionar el Ministerio Público, 492 millones de quetzales en su presupuesto de este año que no tenían fuente de financiamiento. Es que eso es, el presupuesto está planteado, pero tiene un déficit, o sea, no está financiado. Fíjense ustedes. Y ahora, o sea, creo yo que todo este contexto político nos va a, o sea, aterriza en la debilidad institucional construida para mantener esas estructuras, ¿verdad? Porque totalmente. Hasta ahora el Ministerio Público está dando luces, hasta ahora que la Contraloría entonces reacciona, la PGN ahorita reacciona, o sea, creo que esa debilidad institucional también la tenemos que ver. Pero también es una decisión política. Por supuesto. Fíjense ustedes, esos 492 millones del MP sin fuente de financiamiento. Cuando se alerta y se presiona el Congreso, ¿los pasa a qué? A bonos. A bonos de préstamos. Justamente, disculpar. Aquí tenemos la gráfica. Justamente, disculpar la interrupción. El tema, más allá de a dónde va dirigido la inversión o a dónde se destina el presupuesto, es, por favor, contrástenlo con los ingresos tributarios del Estado. Es decir, ¿cuánto ingresó el año pasado al Estado y cuánto erogó? Si alguien me puede decir ahorita rapidito cuánto ingresó. Arribita del 48. Como diría Cristian, ¿quién da más? Entonces, al final estamos teniendo un ingreso tributario de alrededor de 52, se terminó el año pasado 52 mil millones y estamos gastando 72. ¿De dónde salen los otros 20? Y más allá de dónde salen, ¿a quién van dirigidos los otros 20? ¿A quién está prestando los 20? Y si los está prestando, ¿con qué nivel de endeudamiento o de interés? ¿Ya? Ese es justamente el corazón de estas gráficas que están viendo acá. No es tanto el presupuesto, sino el tema del déficit, hasta dónde está llegando. Y es un buen negocio. Ya van a hablar de él. Pasa como con el tema de las remesas. La remesa, si ingresara al país para incrementar la planta productiva, sería fabuloso. Un horno para la ama de casa, una máquina de coser para la ama de casa, etc. Pero no, ingresa, y eso por conocimiento de campo, para un equipo de sonido de 400 watts de salida. ¿Por qué? Porque doña Juanita tiene que competir con doña Rosita, que ya tiene uno de 300. Eso es parte del pecado que estamos incurriendo. Entonces, en el tema del déficit presupuestario, no habría problema en incurrir en deuda, siempre que estuviéramos incrementando la infraestructura y la planta productiva. Pero no, se va en corrupción, en consumo y mucha alegría. El punto es que el buen negocio que representa la brecha fiscal, porque es un buen negocio, 20 mil millones de quetzales, es producto de la reforma constitucional de 93. O sea, ahí fue en donde se aprueba meter esa clausulita, y es el primer artículo de la reforma, pueden consultarlo. O sea, lo primerito que aparece en la reforma del 93 es prohibirle al Banco Nacional financiar al Estado. Entonces pasa a banca privada. Y eso, después de 17 años, en septiembre del año 2015, por primera vez la deuda interna supera la deuda externa. La alcanza y la supera. Y claro, la deuda interna paga tasas de interés entre el 7 y el 14%. La deuda externa se contrata entre el 1 y el 4%. Por eso digo que es un buen negocio. Y aquí los datos. Lo proyectado en 2016 es que cerramos con 134.392 millones de deuda. Acumulada. Entre deuda interna y externa. Y la proyección es que cada uno de los que estamos aquí hoy tenemos ya una deuda de 7.838 quetzales cuando hacemos la deuda per cápita. Pero como hay que quitar el 59% de pobres, más la carga demográfica, que son niños y mayores de 65, los que estamos aquí, que tenemos trabajo e ingresos, tenemos una deuda acumulada de alrededor de los 36.000 quetzales.